Bueno, ¿me escuchan bien? Buenas tardes a todos. Un gusto, un placer, como siempre, compartir este evento con todos ustedes y con todos los que nos están siguiendo por YouTube. Como decía José Ignacio, este tipo de charlas también se levantan mucho a lo largo del tiempo, así que esperamos que sea una tarde productiva. Nosotros preparamos, discutiendo y preparando la información con todo el equipo, hicimos una mirada de qué había tenido realmente peso o identificábamos mayor peso en esta crisis climática, en esta sequía que estamos atravesando, para obtener resultados, los que sean, buenos o malos, mediocres, pero ¿cuáles eran los factores determinantes? Y acá me traje, la semana pasada dimos una charla en Artigas, me traje esta diapositiva, porque me parece que está bueno entender que la situación hoy de cada predio depende de varios factores. Uno fue la sequía, como dice allí, ¿no? ¿Verdad? La sequía, las altas temperaturas, extremas además. El pasado reciente, porque veníamos con 2 años de falta de lluvias, ganados deteriorados, pasturas de campo natural deterioradas. Nos ayudó un poquito el otoño, reconozcamos que el otoño, mayo, parte de los primeros días de junio fue benigno, como decía el doctor Bordaberry. Después también cómo nos agarra la sequía. Como decían, bueno, con pronósticos de por medio, cómo estábamos en nuestro predio. Cómo estábamos respecto a carga, cómo estábamos respecto a manejo. Y dentro de acá, de esos factores de agua, de sombra, uno de los factores que vamos a desarrollar un poquito es cómo estaban en las distribuciones de la aparición, o sea, cabeza, cuerpo y cola de aparición. Y por último, ¿qué pudimos hacer? Hubo productores muy solos para tomar decisiones rápidas que le permitan cambiar esa situación. Por eso es tan importante los trabajos en grupo, los asesoramientos privados o asesoramientos con los vecinos, siempre estar tomando decisiones en conjunto. Bien, eso lo que genera es una gran variabilidad entre predios, obviamente, que es la situación con la que nos encontramos hoy. Bien, entonces, repasando un poco qué factores nos parecía que habían influido en los resultados en este servicio, creo que está bueno porque estamos en el contexto de 21 años del taller de preñez y acá voy a hablar personalmente, pero creo que este taller ha hecho contribuciones maravillosas a la cría, ha hecho contribuciones honestas, generosas, y está bueno recordar cómo empezamos todo esto. Cuando nosotros empezamos a trabajar en cría, había lo que serían los cimientos de conocimiento. Habían cosas que estaban, conceptos, elementos fuertes, probados, que fueron la base de todo lo que pudimos hacer después. Ahí nosotros pusimos algunos, ¿no verdad? Sanidad, revisación de toros, que este taller empezamos con muy poca revisación de toros y pudimos promocionar, decir la importancia que tiene. Hoy ya la revisación de toros en los predios criadores es como mucho más naturalizada, el diagnóstico de gestación, bueno, toda una cantidad de bases del conocimiento. En esos cimientos, que para nosotros fueron muy importantes y fue inspirador para aquellos que hacemos investigación en cría, pusimos algunos otros peldaños, por decirlo de alguna forma. Y dentro de esos peldaños vamos a intentar compartir muy poquito de cada uno, pero sobre todo hacer mención a la situación actual. O sea, cómo estamos en cada uno de esos temas después atravesando esta sequía. Acá tenemos lo que es recría, nutrición focalizada, preñez temprana, diagnóstico de actividad ovárica y herramientas coyunturales y estructurales. Y quiero destacar algo. Este taller sirvió para alimentar todas las líneas de investigación que se llevaron adelante. O sea, hubo una retroalimentación sumamente rica y que creo que por eso
no sé, yo por lo menos me siento muy orgullosa de todo el equipo y de todos los logros que hemos tenido, porque parte de los resultados de la investigación también han sido absolutamente compartidos. Bien, vamos a la recría. Empezamos a trabajar en la recría alrededor del año 2000, ¿bien? O sea, hace más de 20 años. Hoy sabemos que la nutrición temprana afecta el desempeño reproductivo futuro. Invertir en la recría permite construir un rodeo productivo y eficiente. Ya no se duda más. Quizás acá hay gente muy joven en el estrado, en el salón, que no recuerda que cuando arrancamos a trabajar en recría, las terneras se iban al fondo del campo, en la mayoría de los casos, al fondo del campo, porque no eran importantes, sino que se traían al momento del entore. Y ahí empezaban una cantidad de dificultades respecto a cómo entorar esas vaquillonas y entorarlas temprano. También descubrimos, estudiamos y evaluamos que no alcanza con pesos adecuados en el servicio de las vaquillonas, como todavía se escucha por ahí, el peso de entore, sino la distribución de las ganancias en el tiempo, teniendo en cuenta el tamaño adulto de tu propio rodeo o el biotipo. Un biotipo más pequeño, vamos a necesitar un quilaje final después de haber colocado las tasas de ganancia donde iban, vamos a necesitar alcanzar la ciclicidad con un peso más moderado que un frame demasiado grande. Para compartir alguna información con ustedes, acá tenemos algunos ejemplos. Tasas de ganancia en el primer invierno negativas, perdiendo 200, 250 gramos por día y llegando a un buen, adecuado, lindo peso de entore, no superamos el 60% de preñez. Esto es a nivel de la unidad, a nivel de campo vemos vaquillonas con preñeces más bajas. Y mejoras en la tasa de ganancia en el invierno nos permite altas tasas de preñez en las vaquillonas y temprano. Porque hay mucha gente que dice, pero yo saco 90% de preñez en las vaquillonas. ¿Cuándo? Echo los toros en noviembre y se preñan en febrero. Bien, pero esta es la categoría que necesitamos que se preñe temprano para que la vaca de primera cría no nos dé tanto trabajo. Bien, y como toda investigación tiene que tener un sustento obviamente básico de investigación un poco más adentro de nuestro organismo y como dice ahí, ¿qué pasa entre esos 8 y 12 meses de la ternera? Ahí cuando le damos de comer bien estamos afectando una cantidad de elementos y de procesos de crecimiento, el diámetro de los ovarios, el mecanismo que controlan el crecimiento folicular, propicia un ambiente prepuberal, porque ya a partir de ahí arranca la posibilidad de que el animal entre en pubertad, y en el Uruguay reportamos también que un animal bien alimentado entre 8 y 12 meses tiene una de las hormonas que es comunicadora entre la nutrición y la reproducción más alta. En este caso está la IGF-1. Bien, antes de pasar a la otra, ¿cómo estamos en este tema? ¿Cómo estamos hoy atravesando la sequía en recría o cómo afectó la recría? Lo que pudimos ver a nivel de campo es que aquellos productores que pudieron cuidar su recría en el 2021, o sea, después del destete, en su primer año de vida, llegaron el año pasado a la primavera con vaquillonas que rápidamente hicieron inseminaciones y preñaron muy bien. ¿Bien? Después podemos pensar en todo lo otro que a lo mejor también cuenta mucho y lo vamos a desarrollar seguramente en las siguientes presentaciones. Bien, nutrición focalizada. Quizás esto, ya les adelanto que fue un poco lo que menos se pudo hacer en esta sequía, teniendo en cuenta que realmente el campo natural, los mejoramientos, todo eso estuvieron ausentes. Pero es importante recordar que la incorporación de condición corporal del concepto es relativamente nuevo para un país ganadero, ¿no? Lo incorporamos en el año 90. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y a juntar información que nos permite hoy hablar
de umbrales de condición corporal, seguros o en alerta. Y creo que acabamos de pasar un año en el cual muchos de los animales estaban en condición corporal en alerta. Y el otro concepto que también lo pudimos probar, ver, estudiar, es que la condición corporal es dinámica. O sea, no alcanza con sacar solamente una foto de la condición corporal al parto, si no miramos cómo se mueve esa condición corporal. Por ejemplo, parto en tore, otoño parto o en tore destete. O sea, la condición corporal se va moviendo y eso son señales para el animal, señales que le van entrando para ver si, como digo yo, si tiene las llaves apagadas de la reproducción, si las levanta o las mantiene bajas. Y también, dentro de esa nutrición focalizada, hemos visto que a veces, sin cambiar la condición corporal, hay señales metabólicas importantes que acortan el anestro posparto, como puede ser suplementaciones de muy corta duración, 30 días, 40 días, que el mecanismo puede ser muy complejo y no viene al caso, pero que sí le da una señal al animal que después acorta su anestro. Bien, acá tenemos un caso que a lo mejor puede ser bastante representativo de lo que va a pasar en algunos establecimientos con respecto a la condición corporal y a las vacas de primera cría. En este caso tenemos vacas que estuvieron de primera cría hacia el segundo entore. Como podemos ver, tenemos lo que sería el invierno previo al parto, ¿bien? Pero fíjense el punto de partida de una vaca primípara, ¿bien? Entrando al invierno, o sea, baja, un punto o un punto y medio por debajo de lo que se recomienda. Esta es la situación que hay hoy en muchos lugares. Estos animales están por debajo pasan el parto y pasan todo su sistema de posparto con condiciones corporales alertas, por debajo de 3,5. En el experimento, con 2 meses de entore, estas vaquillonas, estas vacas de primera cría, se preñaron 10%. ¿Bien? 2 meses de entore, concreto. O sea, no hay que alarmarse de que si tenemos una vaca primípara, o sí, hay que alarmarse, hay que darse cuenta que es posible hablar de esos 10 o 20% de preñez que 2 por 3 nos encontramos en los campos. Bien, y lo otro, dentro de esas señales metabólicas importantes, creo que hay muchos trabajos que apuntan, algunos, a la primavera. Y los pronósticos vienen dando bien, o sea que pensemos en qué tenemos, qué pulmón de pasturas tenemos en nuestros campos, porque la primavera va a llover, teóricamente, y ahí tenemos el segundo partido de el segundo tiempo de este partido, que es muy importante, que es lo que pasa en el posparto. Bien, el otro componente que hemos discutido mucho en el taller, lo que decía al inicio, cómo se distribuyen las épocas de parición, los tercios, si tengo mucha cabeza de parición o si tengo mucha cola de parición. Las colas de pariciones son problemáticas y este año quedó totalmente en evidencia, expuesto, que los productores que tenían colas de parición, o sea, noviembre, diciembre, llegaron a enero con una vaca ternerito chiquito y no lograron salir de ahí, entre baja producción de leche y baja tasa de preñez. Entonces, acá puse un ejemplo de lo que fue en la unidad. José no me va a dejar mentir porque hizo el diagnóstico de gestación, que sacamos 92, 93% de preñez, con cría al pie, pero con una cabeza de preñez importante. Eso es lo que nos defiende año a año. Este año pasó algo a nivel productivo importante que lo puntualicemos. La gente que preñó mucho generalmente tenía esa cabeza de parición y preñó temprano. Y la gente que preñó poco, muy mal, lo poquito que preñó, lo preñó temprano. Bueno, alguna enseñanza nos tiene que quedar cuando estamos planificando nuestras épocas y duraciones de entore.
Tener cabeza de preñez nos da mayor tasa de preñez al siguiente servicio, nos da mayor peso al destete y da, según trabajos internacionales, mayor permanencia en el rodeo. ¿Tá? Hay trabajos que demuestran que vaquillonas que paren en los primeros 22 días del servicio permanecen más tiempo que las que paren después. O sea, vamos trasladando esa historia o ese formato a la descendencia. Y acá puse un ejemplo para no olvidarnos, porque si no mis compañeros me iban a retar que me iba a olvidar, que nos consultaron mucho los productores que tenían muy baja tasa de preñez. ¿Qué hacían con tanta vaca fallada? ¿Bien? Entonces estamos hablando de vacas falladas por arriba del 50%, ¿no? Nos desarmamos de nuestra máquina de producción. Toda la vida sostuvimos en este taller siempre que las vacas falladas se tienen que ir del establecimiento porque es una forma de aumentar la eficiencia del mismo y es una forma de seleccionar por fertilidad de forma indirecta. ¿Bien? Estamos en una situación de crisis. Nos vienen a decir que tenemos 40% de preñez, 60% fallado. ¿Qué hacemos con las falladas? Algunos productores hicieron un intento de hacer un entore de otoño, que fracasó, porque las vacas estaban fundidas. El que sacó 40% de preñez es porque las vacas estaban muy mal. Algunos vendieron, bajaron cargas, pero a lo mejor hay una oportunidad de retener algunas de esas vacas falladas para pasar el invierno, porque no tienen los requerimientos nutricionales de la vaca fallada, es la más baja, y nos permite generar cabeza de preñez en el próximo servicio, que va a ser dentro de 4 meses. ¿Bien? Entonces, hay que mirar el sistema un poquito más amplio para ver que hay oportunidades de acomodar los rodeos cuando se nos vienen estas crisis. Ay, no tengo el relojito, pero creo que voy bien. Voy a apurar. Otra herramienta que entramos que se desarrolló en este taller es el diagnóstico de actividad ovárica. Para los que no lo conocen, pero creo que todos los que estamos acá lo conocemos, que nos permite identificar vacas preñadas ciclando buen anestro y clasificamos ese anestro que nos permite tomar decisiones diferentes. La historia del DAO en la vuelta del taller es que primero lo hacíamos siempre a mitad de entore, después los productores dijeron, no, yo quiero esta información antes, porque cuanto antes la tengo, antes me muevo y preño más temprano. Y en esta sequía hubo muchos productores que hicieron hasta un DAO seriado, 1, 2 o 3. Vaya herramienta, y vaya herramienta que nos da luz y nos muestra qué pasa adentro de las vacas. ¿Qué hicimos? Después que tenés el diagnóstico, desarrollar tecnologías asociadas al diagnóstico de actividad ovárica. Y ahí aparece lo que ustedes conocen, ¿no? Que lleva mucho tiempo hacer todas estas cosas y muchos años repetirlo, pero sí asociamos los tipos de anestro a todas estas tecnologías, destete temporario, destete precoz, flashing, inseminación a tiempo fijo. Acá yo les traje un ejemplo, que ya lo compartimos en otras instancias, de una sequía de 2017-18, un trabajo que hicimos con el ingeniero Velasco, en vacas primíparas. Condición corporal 4, el 60% estaba en anestro superficial y el 40% en anestro profundo. Dividimos las vacas miti-miti para después decir, bueno, a ver, ¿qué pasa cuando venga el productor y diga, sí, yo tenía las vacas que estaban lindas, porque estaban lindas, sí, estaban en 4, por afuera estaban muy lindas. Entonces, dudé, como nos dijeron muchos, y no hice nada. Bueno, estos fueron los resultados. Anestro superficial control, o sea, sin hacer nada, 25% de preñez, con destete temporario 65%. Anestro profundo, sin hacer nada, 8% de preñez, y con destete precoz 79%. Bueno, bien. Ay, perdón. Y está creciendo mucho también, y nos consultan y lo discutimos mucho, la IATF, la inseminación a tiempo fijo, que es una herramienta que de alguna forma lo que le pone es progesterona al animal que no tiene, pero no puede estar muy fundido porque si no, la inhibición nutricional que tiene el animal, por más que le pongamos todas las hormonas que queramos,
no sale. Y acá es un buen ejemplo de una IATF que hicimos con el doctor Emilio Machado hace muchos años en Palo a Pique. La mitad de las 200 vacas, la mitad estaba en anestro superficial y la mitad en anestro profundo. Hicimos I4, 4,2 de condición corporal, hicimos una IATF y para mí salieron unos resultados fantásticos. 46% de preñez en un día a las de anestro superficial y 39 en un día a las de anestro profundo. Después podremos discutir, porque esa es una inquietud que a mí después lo podemos ver en las conclusiones, el tipo de anestro que tenemos en los establecimientos, que están los animales un poquito más, con una historia un poquito más adversa desde el punto de vista nutricional. Los anestros es algo dinámico también, ¿no? Pero eso lo podemos dejar para el final. Bien, y para terminar, estuvimos discutiendo mucho un concepto que lo venimos viendo hace mucho tiempo y como que no nos animábamos a dejarlo escrito, pero este es el momento. Hay mucho de rodeos que responden a las tecnologías en función de cómo los venimos tratando. ¿Cuál es lo que nosotros le dimos por llamar la historia metabólica? Hay rodeos que vienen desordenados, destratados, pasando crisis, con largas periodos de parición, con entores a veces para resolver de otoño, bueno, y otros que se mantienen con una historia metabólica muy benigna, y el animal, la conclusión que nosotros sacamos que el animal, habrá que probarlo científicamente, responde obviamente de diferente manera según venga su historia. En los humanos está muy estudiado, ¿no? Convengamos que nosotros siempre sacamos elementos de los humanos para interpretar. En los humanos se sabe. Bueno, esta es una hipótesis que nosotros queríamos compartir con ustedes. Y si hará tiempo que estamos siempre hurgando y buscando en ese concepto, que yo traje me tomé el atrevimiento de traer una diapo del 2005 de Emilio, en la cual decía, se pone de manifiesto, veníamos de una sequía, el efecto acumulativo de las medidas tomadas al comienzo de la vida reproductiva de la hembra. Aparición temprana, concentrada, condición corporal, efecto de las distintas herramientas. O sea, que está ahí, y en los periodos de sequía, de crisis, se deja, aflora con más fuerza. Tengamos en cuenta eso a la hora de ordenar nuestro rodeo. Y finalmente quiero dejar una pregunta planteada, que no lo vamos a desarrollar, y es cuánto nos va a afectar esta restricción nutricional a los terneros que van a nacer este año si tenemos en cuenta los conceptos de programación fetal. O sea, en el primer trimestre de preñez, aquellos que preñan en diciembre, enero, febrero, se generaron la peor crisis. Y hay bibliografía que nos indican que eso puede tener un efecto a futuro en el desempeño, tanto de los novillos como de las terneras. Muchas gracias.